Ahí está. Sí. Entonces, este taller introductorio, ¿sí? Es para poderles compartir un poquito de qué se trata esto de la terapia corporal, ya que vamos a estar eh, experimentando, explorando, trabajando a nivel somático el día 9 de noviembre, que es este domingo, ¿sí? En un taller que es desde las 9:45 de la mañana a las 1 de la tarde, ¿sí? Que es parte del curso Proceso Experiencial Reparador del Trauma, donde hay espacios abiertos, como esta meditación somática, que es la del día domingo, que lleva por nombre respiración ergonómica y experiencia de reparación, ¿sí? Luego ya les explico qué es la respiración ergonómica, creada en los años 30 por ahí, por Wilhelm Reich, que es el psicoanalista, ¿no? Discípulo de Freud, ¿cierto? Nosotros estamos aquí posicionados desde una perspectiva psicoterapéutica, ¿sí? Psicoterapéutica occidental, ¿no? Regido de cierta manera por el camino que plantea Freud. Reich, uno de sus más grandes estudiantes, ¿no? Discípulos. Freud tenía problemas sociales, entonces se ponía detrás de sus consultantes, ¿no? Tenía problemas con drogas también, y también tenía problemas con sociales, ¿no? Entonces atendía a los pacientes atrásito para no verlos, ¿no? Para no tener contacto social, ¿sí? Porque tenía como fobia social. En eso crea toda una teoría, ¿no? Desde su locura crea algo hermoso, ¿sí? Pero Wilhelm Reich tenía una tendencia más de contacto, ¿no? Más de sentir, más de... Si ustedes leen la biografía de Reich, ¿no? Es una biografía centrada como en experiencias sexuales a muy temprana edad, ¿sí? Con primos, con observar a sus papás, con observar a su papá teniendo relaciones con la nana de la casa, ¿no? En una cultura donde era permitido, una cultura patriarcal de los años, ¿no? De los años 1900, ¿no? Donde era permitido que el dueño de casa pudiera tener, ¿no? Diferentes tipos de relaciones, ¿no? Fuera del matrimonio. Entonces, su biografía está marcada por diferentes eventos a nivel de experiencias sexuales a muy temprana edad, ¿no? Entonces, él no tiene problema con poder observar a las personas, ¿sí? Tiene mucho contacto, ¿sí? Y en eso que Freud se ponía detrásito de los consultantes, Reich se ponía adelante y miraba que cuando la persona hablaba o cuando hacía esa asociación libre, algo le pasaba en el cuerpo, ¿no? La respiración cambiaba, había temblores, había opresión en el pecho, algo pasaba en el cuerpo, ¿no? Entonces él le planteó eso al maestro y el maestro le dice, no, eso no calza con la teoría del psicoanálisis. Entonces, como buen estudiante e investigador, empieza a investigar por su cuenta y empieza a investigar a los organismos más básicos del planeta, en este caso las medusas y los gusanos, ¿sí? Y cuando lo empieza a estudiar, se empieza a dar cuenta que hay en estos organismos una tendencia a la, a la tensión, y al soltar, ¿no? A tensarse y a soltarse, ¿no? O a expandirse. Por ejemplo, el gusano para moverse lo que hace es tensar y soltar. Tensar y soltar. La medusa para moverse lo que hace es pensar y soltar, ¿no? Y en eso lo que fue descubriendo que hay un caudal energético que cruza todo el cuerpo, ¿sí? En organismos básicos como la medusa o el gusano, ¿cierto? Que son de cierta manera con poca asociación de células, ¿no? Esa tendencia es fácil de reconocer, ¿no? En organismos más complejos, como lo es el ser humano, ¿sí? Con todo lo complejo que somos a nivel mental, emocional, relacional, a nivel familiar, ¿cierto? Esa tendencia energética que fluye por el cuerpo se va, em, se va cerrando,
¿sí? Cuando hago esto se me viene como la imagen de unas represas, ¿no? Se van como anclando ciertas tensiones en el cuerpo dependiendo de las defensas del cuerpo a nivel también sistémico y relacional con la familia, ¿sí? Entonces, Reich plantea que los mecanismos de defensa no solamente están a nivel cognitivo, ¿sí? O a nivel psicológico, sino que están en todo el cuerpo. Y en todo el cuerpo él plantea un nombre que le llama coraza muscular, ¿sí? Si no me, si no me voy dando a entender, por favor me preguntan, ¿ya? Entonces, esta coraza muscular va asociada también con los mecanismos de defensa cognitivos o psicológicos, ¿sí? Que en la generalidad construyen nuestra forma de ser en el mundo o nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de relacionarnos en el mundo, que en términos como espirituales, si le queremos llamar así, se le llamaría ego, ¿sí? O también, en términos más psicoterapéuticos, se le llama neurosis o carácter, ¿sí? Que es una parte de la personalidad, que es nuestro mecanismo de contactar el mundo. En otras tendencias se le llama solución neurótica, ¿sí? Si lo planteamos desde el eniagrama, se le llamaría eniatipo, ¿sí? Hay diferentes mapas para poder observar el carácter, ¿sí? Tenemos el mapa de Lowen, que también nos habla de la defensa, que es un poquito más profundo que el enneagrama, porque ahí habla sobre el cuerpo, ¿no? Sobre los mecanismos defensivos del ser humano que están anclados en nuestro cuerpo y en nuestra musculatura, y cómo lo que vivimos en la infancia, ¿sí? Desde la panza de la mamá, o sea, desde nuestra gestación, y la atmósfera que había en nuestra gestación, ¿sí? Hasta más o menos los 8 años, 7 años, también van moldeando nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestra coraza muscular. Luego pasamos a la adolescencia, donde otra vez se abre, ¿sí? Cuando digo que se abre, es porque se abre el sistema nervioso, ¿sí? Con todas las hormonas que comienzan a aflorar. Desde la panza de nuestra madre hasta los 7, 8 años, nuestro sistema nervioso está muy abierto, ¿sí? Y el sistema nervioso de los niños está muy abierto. ¿Por qué? Porque nacemos solamente con el 25% del sistema nervioso, o sea, del cerebro también, desarrollado, ¿no? Solamente con el 25%. Entonces todo el resto se desarrolla en el vínculo. Por eso los vínculos son tan difíciles de repente, porque nos tocan esas heridas que se construyeron o se quedaron ancladas en nuestro sistema nervioso y por ende en la musculatura, porque el sistema nervioso está, ¿cierto?, conectado con toda la musculatura, con toda la piel, ¿sí? Y con todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Y desde ahí también hacia nuestra forma de pensarnos en el mundo o de pensar el mundo. ¿Sí? Va todo unido, ¿no? Estamos como una perspectiva humanista, existencial, transpersonal, entonces estamos como de un modelo holístico o de totalidad, ¿no? Entonces, cuando pensamos al ser humano desde ahí, ¿sí? Desde esta perspectiva, que es una perspectiva psicoterapéutica, lo estamos pensando desde esta forma, ¿no? Desde la totalidad de lo que somos, ¿sí? Y cuando hablo de la totalidad de lo que somos, hablo también de la relación con el otro, ¿sí? Del vínculo, porque es ahí, en el vínculo, donde aparecen nuestras dificultades, ¿sí? Que es la que queremos observar, que es la que queremos ver, que es la que queremos subsanar, ¿no? Entonces,
Wilhelm Reich plantea, ¿sí?, que en el proceso de crecimiento, sobre todo desde la panza de la mamá hasta los 7, 8 años, ¿sí?, se van generando diferentes tipos de tensiones en el cuerpo por eje muscular, ¿sí? Él plantea 7 ejes musculares, ¿sí?, en todo el cuerpo. El eje ocular tiene que ver con los ojos, con la musculatura de los ojos. El eje de la mandíbula, el eje del cuello, cervical, el eje torácico, el, el eje del abdomen y el eje pélvico. Eh, Se me va uno. El eje que queda aquí, como siempre se me olvida este músculo que sostiene los pulmones, la respiración, que se llama... psoas, ¿Cómo? el psoas. No, no, el otro. Mm. Ya, pero es el músculo, no me voy a acordar, ¿sí? Entonces son 7 ejes, ¿sí? Entonces la coraza muscular, dependiendo de dónde se genera la herida de infancia, le podemos llamar trauma, dependiendo del acontecimiento que ocurrieron, ¿sí? Esto se va tensionando, ¿sí? En los organismos que son más básicos, esta tensión suele soltarse, ¿sí? En los mamíferos más básicos, los perros, gatos, los impala que andan por la selva, ¿no? Hay estudios de esta gente que ya ha llevado esta teoría, ¿cierto?, al estudio neurocientífico. En eso está ahora la terapia, ¿no? Desde la perspectiva de Peter Lavin, de Nazaret Castellano, de Wenzel van der Kolk, que es el que escribe El cuerpo lleva la cuenta, ¿cierto? Que ya vienen estudiando el trauma o las heridas de la infancia a nivel más neurocientífico, ¿sí? Eh, Proponen lo mismo que propuso Wilhelm Reich en términos eh, de cómo la tensión sostenida, porque hay un escaso sostén en el mundo, ¿no?, para que esta tensión pueda soltarse, ¿no?, causa, de cierta manera, dificultades en la relación con los otros, ¿no? En eso estoy hablando muy generalizado, ¿no? A cada uno le aprieta el zapato donde le aprieta, ¿sí? Y ese es el proceso terapéutico en sí, ¿no? Poder conocer dónde me aprieta el zapato, ¿sí? No para que ese apretón de zapato se nos vaya pasando, sino para conocer dónde es y qué es lo que necesito en esos momentos, ¿sí? Como el adulto que soy en estos momentos, ¿sí? Me voy dando a comprender. De repente yo soy un poco desordenado para ir compartiendo, pero si voy bien, me dicen, ¿ya? Em, entonces, la terapia corporal lo que busca es, primero es observar el cuerpo, ¿no? Entonces ahí tengo algunas preguntas para ti. Una pregunta que me fueron saliendo mientras organizaba la clase es, ¿cómo es la relación con tu propio cuerpo? ¿Qué piensas de tu cuerpo? ¿Qué sientes por él? ¿Cuido mi cuerpo o no lo cuido? ¿Quién, quién me enseñó a relacionarme con mi cuerpo? Y cuando hablamos de cuerpo es interesante porque el cuerpo, ¿sí?
nos, ¿cuáles son las características del cuerpo? ¿Cuál es una de las características más esenciales del cuerpo? ¿Quién, quién se anima? Sentir. Sentir. Eso es. Sí. Gracias, Patricia. Una de las características principales del cuerpo es sentir. Y una de las características principales del adulto también, ¿no? Es permitirse sentir placer, ¿sí? Es aprender a sostener el placer y a identificar el dolor, el displacer, para poder poner límites. Y para eso se requiere sentir. Lo que pasa que cuando yo te hablaba de esto de la coraza muscular, la función de la coraza muscular es una función de defensa. Y la defensa tiene que ver con la insensibilización del cuerpo, o sea, el no sentir. ¿Sí? Y el no sentir significa no ver al otro y no verme a mí en el otro, con el otro, en la situación. ¿Sí? Y cada uno, para eso hay mapas, ¿no? Como el eneagrama, por ejemplo, o lo que plantea Lowin en el análisis, en su mapa del carácter a través del cuerpo, ¿no? Cada uno tiene sus propias maneras para insensibilizarse. Y hay que proponernos ver esas maneras como la mejor solución que tenemos hasta el momento. ¿Sí? El síntoma que cada uno de nosotros tiene es la mejor solución que hemos podido construir, sostener, expresar en este mundo. Diafragma, esa es la otra, ahora me acordé, estaba pensando, lo estaba buscando. El diafragma es el músculo que sostiene los pulmones, ¿no? Que está aquí abajito de tu costilla, tú te lo puedes tocar el diafragma. ¿Sí? Si tocas aquí abajito tus costillas, está el diafragma. ¿Sí? Ese es el otro eje que se bloquea, ¿no? Hay ciertas partes del cuerpo que es muy fácil ver el bloqueo, el bloqueo corporal diario, ¿no? La mandíbula, que se aprieta, el diafragma, esta zona, ¿sí? Y el esfínter del ano, ¿sí? Que está muy apretado. Entonces, cuando trabajamos a nivel corporal, lo que nos vamos proponiendo es ir aflojando los ejes, ¿no? El eje de la mandíbula, el eje ocular, cervical, torácico, diafragmático, abdominal, pélvico, ¿sí? El torácico incluye las manos y los codos, los hombros, ¿sí? Y el pélvico incluye las piernas y los pies, los genitales, los glúteos. Entonces, uno de los conceptos principales dentro de lo que plantea Wilhelm Reich y que lo fue siguiendo también Fritz Perls en la Gestalt, ¿sí? Y que también lo retoma Claudio Naranjo y luego también la Evania Reicher, que es lo que a la autora que vengo estudiando ahora, que fue mi profesora allá en Perú, ¿sí? Acaba de sacar un libro nuevo sobre adolescencia, la Evania Reicher, ¿sí? Así que se lo recomiendo.
¿cómo se llama? Adolescencia, la edad del potencial, se llama, ¿sí? O la edad de la potencia, algo así. Entonces, tenemos diferentes ejes musculares, ¿sí? Esos ejes se tensan. Lo normal o lo esperado sería que al tensarse se soltaran, ¿sí? ¿Por qué se tensan? Por los estímulos bruscos del ambiente, ¿sí? Cuando somos bebés, cuando somos niños, cualquier ruido fuerte hace que el cuerpo salte, ¿sí? Como les decía anteriormente, el ser humano nace solamente con el 25% del sistema nervioso desarrollado, ¿sí? Entonces todo el resto se desarrolla en el vínculo, ¿sí? La Vania plantea en su libro, este librito que me gusta a mí mucho mostrarlo, está muy bueno, La infancia, la edad sagrada, ¿sí? Plantea un concepto, plantea, sí, varios conceptos interesantes, pero uno de los conceptos interesantes es el útero psicológico. Lo que ella plantea en este libro, que retoma las ideas de Rey, ¿cierto? Y de Naranjo con respecto a la prevención del carácter, a la prevención del ego, de la neurosis, ¿no? Como de crear niños relativamente sanos, ¿no? En la relación con el otro, ¿sí? Plantea que es necesario construir un útero psicológico, pero también es necesario construir que el adulto que está en relación con esos niños, o sea, nosotros, ¿sí? Como educadores, ¿sí? Porque ella plantea el concepto de educador como a todos los adultos que se relacionan con niños en algún momento, ¿sí? No solamente a los que están en los colegios, liceos, ¿no? Sino que todos somos educadores, ¿sí? Todos estamos educando en cada momento, ¿sí? Entonces es interesante plantearlo así, porque también nos plantea la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los que vienen, ¿no? Entonces, este útero psicológico nos plantea la pregunta, ¿cómo yo construyo mi propio útero psicológico? ¿Qué sería eso para mí? Y ahí aparece el concepto interesante y que lo toma Fritz Perls, como lo plantea Wilhelm Reich, ¿no? Que es la autorregulación del organismo vivo, ¿sí? La autorregulación. Pero la autorregulación es un concepto sistémico, no es un concepto individual, ¿no? Es un concepto de campo, se diría en la Gestalt, ¿sí? Es en el campo, es en el mundo donde yo logro la autorregulación, ¿sí? Y cada uno de nosotros aprendió a regularse con la corregulación de los padres o de quien estaba cumpliendo la función papá-mamá, de quien nos crió, ¿sí? Daniel, Violeta, tengo una consulta. Ah, Esta acerca de la autorregulación. Mi consulta es, hay, por ejemplo, personas que lloran. En un curso que estamos llevando de línea interior, una compañera decía, yo cuando me gritan lloro, pero trato de no llorar, pero lloro. Entonces, digamos, esta compañera se autorregula llorando. sí, pero es que ahí también hay que ver es que esto es amplio, ¿no? No hay que, Ah, no ok, hay que tomar ok, los ok. conceptos así como, ya, que o sea, es diferente para todos y cuando Ajá, trabajamos en terapia, ¿sí? ok. Va a depender de la persona y del estilo de carácter que tenga la persona, ¿sí? Ujú, ¿Sí? Entonces, ok. esto que yo lloro, ¿no? Cuando me gritan, ¿con qué me Ujú. conecta? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Sí? Y hay que tener ojo porque hay caracteres, ¿no? Que tienden al llanto como mecanismo de defensa, de escape, ¿no? Ya.
A ver, poniendo otro ejemplo quizás más personal. Por ejemplo, en mi familia me han enseñado como a la bronca. O sea, si alguien viene, puedo ser pasiva, pero si pasa algo, peleo, algo así, ¿no? Y mi mamá tiene eso, mi tío tiene eso, o sea, escaneando mi familia, todos somos así, ¿no? Por eso tratamos de ser muy tranquilos para evitar eh, a los, ¿no? ¿Eso sería autorregulación? O sea, quiero entender el concepto de autorregulación. Ahí me estaría Claro. autorregulando. Sí, pero depende. ¿De qué? Depende de porque depende de la situación. O sea, si te están pasando a llevar y te quedas callada, no sé si eso será autorregulación, ¿no? ¿Cómo? No, ¿Sí? no entendí. Si te están pasando a llevar, ¿no? Si te están molestando, si te están empujando, si te están golpeando, si te están Ah, maltratando, ok, ok, ok. ¿sí? Ajá. Ajá. Y tú te quedas callada y no dices nada, no sé si eso será autorregulación, porque Claro, no va, no, no, no. no va acorde a la situación, ¿sí? Ajá. Ah, ok, Ujú. ok, ok. ¿Sí? Ujú. La autorregulación tiene que ver con la situación que ocurre, ¿sí? Y la situación que ocurre, ¿sí? Tiene que ver con lo obvio y con lo que pasa en el aquí y el ahora, ¿sí? No con la fantasía. La fantasía es parte de la desregulación, ¿sí? Ejemplo de fantasía, sobre todo la relación de pareja, ¿no? Ejemplo de fantasía, ¿sí? Eh, no me contesta el mensaje que le mandé. Y yo empiezo a planear o a crear un sinfín de mundos paralelos, ¿sí? Porque no me contesta el mensaje que le mandé. Y me empiezo a poner ansioso. Y empiezo a creer que me pudo haber bloqueado el teléfono, ¿sí? O que no me quiere, cosas así. O que no me quiere, o etcétera. Y empiezo a angustiarme, ¿sí? Ah, ok. Entonces es ahí donde hay un proceso de aprender a autorregularse, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Ujú. Y eso es distinto para todos, no hay una receta, Mm. ¿sí? Por eso somos tan complejos, ¿sí? Lo que nos plantea la terapia corporal, ¿no? Como de base, es que esas situaciones ocurren porque una, hay como un dique, ¿no? ¿Sí? En el sistema nervioso que está bloqueando la energía, que está bloqueando la energía para que fluya de mejor manera, ¿sí? Entonces, el cuerpo está tomado, el sistema nervioso está tomado, ¿sí? Neurosis, neurosis significa neuronas tomadas, ¿sí? En neurociencia se le llama rapto neuronal, que son esas situaciones que boom, que me raptan, ¿sí? Y pierdo contacto con el aquí y el ahora. Y la salida de esas situaciones es el cuerpo, es el poder estar en el presente. Y el presente es el cuerpo. Es el cuerpo en contacto con lo que está pasando aquí y ahora. Y a través de las experiencias que nos plantea la terapia corporal, como por ejemplo el que vamos a vivir el día domingo con la respiración orgonómica, ¿sí? Que es una respiración de descarga del sistema nervioso, ¿sí? Es sensibilizar primero el contacto con la respiración y segundo el contacto con la vibración del cuerpo, ¿sí? Porque el mamífero que somos lo que requiere para soltar el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la traición, el miedo que provocan las relaciones en sí, ¿no? Que aparecen todos los mecanismos de defensa. Porque esos mecanismos de defensa se crearon a través del vínculo con nuestros
con los progenitores o por quién cumplía esa función, ¿sí? Al, al generar este tipo de experiencias que busca la vibración del cuerpo, ¿sí? Una vibración que sea espontánea, no creada, ¿no? Al principio como que la buscamos, pero luego empieza a vibrar solo el cuerpo, ¿sí? Porque el sistema nervioso está muy tomado, ¿sí? No solamente nosotros, sino lo transgeneracional también que está en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sí? Se empieza a soltar este miedo, porque lo que necesita el mamífero, ¿sí? Es que cuando yo tenga miedo, alguien me apapache, ¿sí? Alguien se me acerque y me abrace, alguien me vea en ese temor, ¿no? Porque papá, mamá, porque mamá está depresiva y no se levanta, ¿sí? Entonces el niño de 5, la niña de 5 años no sabe lo que pasa, ¿no? Y no hay nadie que le explique, entonces queda ahí, ¿no? Perplejo con la situación, ¿no? O papá llega borracho todos los días y le pega a mamá y está tan naturalizado dentro del hogar que nadie se ocupa de poder sostener la vivencia de un niño o niña de 4 o 3 años, ¿no? ¿Sí? Entonces eso va quedando en tensión, ¿no? Interna, ¿sí? Hay experiencias para todo, ¿no? Desde, desde abusos físicos de mucha violencia a violaciones y abusos sexuales, ¿no? Que son como más terribles, ¿no? Entonces, lo que busca la terapia corporal desde las experiencias, así que son más puntuales, como la respiración ergonómica que vamos a estar viviendo el taller el día próximo 9, ¿no? Es la descarga del sistema nervioso, ¿sí? En un ambiente protegido, en un ambiente de acompañamiento y de reparación. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito atrás. Lo que plantea Wilhelm Reich, ¿cierto? Es este concepto de autorregulación, ¿sí? Todo organismo vivo en la Tierra se va autorregulando en cada momento. Nosotros que somos más complejos, ¿cierto? Podemos sentir cuando tenemos hambre, podemos sentir cuando queremos ir al baño, podemos sentir cuando tenemos sed, ¿cierto? Que son otras necesidades fisiológicas, ¿sí? Pero luego, ¿sí? Aparecen las necesidades que son más psicoafectivas, ¿no? Y ahí ya se empieza a complejizar la situación, ¿sí? Porque posiblemente nuestros padres no tenían ni idea de esto, ¿no? Y los papás de nuestros papás menos, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, yo le decía a mi abuela algo con respecto a esta situación, me decía, qué, qué trauma, me decía, ¿no? No, eso no existe, ¿sí? Porque era así para ellos, ¿no? O sea, no, yo vivía en tal parte, me contaba su historia y ya yo me quedaba ahí como, bueno, ok, ¿sí? Em, pero la idea, ¿no? Es que como nosotros estamos en este proceso de poder observarnos, de poder conocernos, ¿por qué? Porque acá más allá de la técnica que ocupemos, lo importante es el autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo se llama este autor holandés que lo nombré hace poquito? Pensel van der Kolk, ¿no? Que escribe El cuerpo lleva la cuenta, eh, plantea en uno de sus capítulos, ¿no? Que eh, una de las condiciones más esenciales para el sanar el trauma o sanar las heridas, ¿no? Es el autoconocimiento, ¿sí? Es el conocerte a ti mismo, conocerte a ti mismo. Y el autoconocimiento no solamente significa conocer tus potencialidades, sino a dónde te aprieta el zapato, ¿sí? ¿Para qué conocer a dónde te aprieta el zapato, a dónde te genera ruido la relación, para poder descubrir qué es lo que necesitas ahí, ¿no? ¿Qué es lo que necesito cuando este tipo no me contesta el mensaje y me empieza a dar la sensación de que no me quiere, de que me va a abandonar, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que necesito?
¿sí? ¿Qué es lo que ando buscando en el otro? ¿Sí? Y es ahí donde eh, hay una gran tarea de por medio, ¿no? De poder quedarse un poquito con el malestar, ¿sí? De poder sentir esa sensación de incomodidad que Gurdjieff, dentro de lo que se plantea en el enneagrama, ¿sí? Le llama sufrimiento consciente. Cheryl, Hola, hola. eh, bueno, estoy muy agradecida por haber aceptado mi solicitud de participar. eh, y quisiera hacerte una pregunta con respecto a como si existe, de acuerdo a tus conocimientos, el no pensar en la autorregulación como tal. ¿A qué voy? Porque, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, el ser humano, genera tanto bienestar que las personas, por ejemplo, algunas no están pensando en autorregularse, sino más bien estar más atento a que si una persona, por ejemplo, tiene un conflicto contigo o está diciendo algo que te genera incomodidad, puedes necesariamente responder con la palabra, desde que no te va como a desregular de cierta forma, sino que más bien vas a confrontar y decir esto no es mío, esto es de otra persona. Entonces, finalmente me doy tanto cuenta de lo que yo siento que puedo interpretar que lo que está pasando no me afecta porque no tiene que ver conmigo, sino con la otra persona. Y ya no estamos en el concepto mismo de autorregularnos, como de estar también autorreflexionando. No sé si a lo mejor mi pregunta es muy compleja, eh, pero me genera como esa sensación de ruido y por eso quería expresarlo. Sí, que esto que compartes ya es parte también de la autorregulación, porque la autorregulación tiene que ver con los límites, ¿no? Uno de los límites es que plantea Lavania en su libro, ¿cierto? Tiene que ver con el límite de nosotros mismos. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Sí? Y hasta dónde llega el otro. ¿Sí? Y eso es parte de la autorregulación, ¿no? Cuando yo me diferencio del otro, ya me estoy autorregulando. ¿Sí? ¿Sí? Pero ojo, porque de repente esa diferenciación también impulsa a la desensibilización de lo que yo hago, ¿sí? Es como que no, como que me da lo mismo que le pasa al otro con lo que yo hago, porque esto es mío y eso es tuyo, ¿no? Entonces ahí hay que tener un límite también, ¿no? De responsabilidad, ¿sí? Y tiene también que ver con el límite del respeto hacia el otro, ¿sí? Que es el otro límite que hay que desarrollar. ¿Sí? Son tres límites que plantea la Evania para poder desarrollar la autorregulación, ¿sí? El límite del respeto hacia el otro, el límite que hay que traspasar, que tiene que ver con el miedo, y el límite de mi propio límite, hasta dónde llego yo, y de mis propios impulsos, de mi propia impulsividad, ¿no? ¿Sí? Que es otro concepto de la autorregulación, ¿sí? Entonces, esto de este soy yo y este eres tú, claro, sí, pero ojo, porque de repente hay personas que se pasan de listo con eso, ¿no? Entonces hago lo que quiero porque este soy yo y ese eres tú, y lo que te pasa a ti con lo que yo hago me da lo mismo, ¿eh? Pero eso no es responsable y es falta de respeto al final, ¿no? ¿Sí? Ok, no sé si va quedando claro lo que quiero compartirles. ¿Sí? A ver qué más había notado aquí. Es que los límites, Daniel, hablabas Sí. del límite
de mis propios impulsos y hasta dónde llego yo. Claro, El límite del respeto hacia el otro. ¿Y el otro cuál es? Que el miedo hablaste, pero el miedo que... claro, el límite que precisa ser traspasado. Ah, Sí, ya. Ok. ¿sí? Que tiene que ver con el miedo. Entonces, de la teoría, lo que plantea la teoría, ¿sí? Es que mientras vamos creciendo, hay ciertos eventos en la vida que se van repitiendo, ¿cierto? A nivel familiar, ¿no? A nivel sistémico, ¿sí? Lo que hace que hayan tensiones musculares, ¿sí? Y esa tensión muscular se va apropiando del cuerpo y ya de repente no nos damos cuenta y estamos tensos. De repente hay tanta tensión dentro de personas, ¿sí? Que el sistema nervioso como que colapsa, ¿sí? Porque hay situaciones tan dolorosas o tan llamativas en términos de estrés, ¿no? Que el sistema nervioso, ¡ah! ¡Pum! Y como que ¿sí? Como que mucha carga y hay una desergetinización, o sea, pierde energía. Hay ciertos caracteres que tienden a perder energía, ¿sí? A quitarse energía, ¿sí? Como que me voy hacia abajo, ¿sí? Entonces, la idea de la autorregulación, hay otro concepto que a mí me gusta mucho, que lo vengo estudiando hace poco, que es del Daniel Siegel, que habla sobre la ventana de tolerancia, que también tiene que ver con la autorregulación. Si todo esto, lo que estoy conversando, lo estamos viendo en el curso de proceso experiencial del trauma, que son módulos abiertos también y que son intensivos, es un viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Que también va asociado con esto de la meditación somática que viene el próximo domingo. ¿Sí? Entonces, la autorregulación también calza con lo que plantea el Daniel Siegel, que tiene que ver con la ventana de tolerancia. Si cada uno de nosotros, como nos vemos acá, yo estoy aquí con todos, lo estoy mirando a todas, tiene una ventanita, ¿no? Esa ventanita es mi ventana de tolerancia, ¿sí? La ventana de tolerancia tiene que ver con que hay momentos en la vida donde yo puedo funcionar de la mejor manera, ¿sí? Y me muevo en mi ventana, ¿no? Tú me ves ahí y me estoy moviendo, ¿no? Pero hay eventos, ¿sí? Que a mí me achican esta ventana, ¡pum! ¿Sí? Y cada uno tiene esos eventos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de psicopatología, cualquier tipo de evento achica la ventana, ¿sí? Pero a los neuróticos que son los que somos la mayoría, ¿no? Si no todos, ¿sí? Hay ciertos tipos de eventos así puntuales, ¿sí? Que nos achican la ventana. Sobre todo las parejas son un buen espejo para poder ver, ¿sí? Cómo se nos achica la ventana, ¿sí? Y esa achicar la ventana tiene que ver con la angustia y con este sobrepensar. O con el irme hacia una sensación de desgano y de apatía y de, ay, no puedo con la vida, ¿no? Lo que plantea el Daniel Siegel, que hay personas que se van como hacia una hiperexcitación, comienzan a hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo me he visto a mí y a mí me pasa eso, ¿no? Tengo mucha energía, ¿sí? Porque fue la manera que yo resolví mi propio dolor de la infancia, ¿sí? Saliendo de la casa, a jugar a la pelota, a estar con mis amigos, a estar en la esquina, etcétera, ¿no? O sea, salir. Pero hay otras personas que pierden energía, ¿sí? Se van hacia abajo en la escala de tolerancia, ¿sí? Entonces, lo que busca la autorregulación, lo que busca la terapia desde el cuerpo, ¿sí? Cuando hablo de cuerpo hablo de todo, ¿no? No solamente de aquí para abajo, sino todo el cuerpo, ¿no? En una mirada holística, ¿no? Es poder ampliar este nivel de tolerancia, ¿sí? Hacia los eventos. Hay autores, por ejemplo, que hablan de microtraumas diarios, ¿sí? Con el jefe, con la autoridad, con el dinero, ¿sí? Con el levantarte y de repente, no sé, hay personas que no tienen agua caliente y eso puede generar una sensación de estrés, ¿no? En el cuerpo, ¿sí? Que te van generando tensiones diarias, ¿sí?
Entonces lo que busca la terapia es poder ir poco a poco observando el cuerpo del consultante para que el cuerpo dé el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hoy día tuve un consultante en la mañana, un hombre, ¿no? Bueno, le pedí que cerrara los ojos, comenzamos a conversar, ojos cerrados, y de repente su mano hizo este movimiento, no sé si hizo este movimiento. Algo dijo y su mano hizo así, ¿no? Hizo así. Y yo le pedí que sostuviera ese movimiento, ¿sí? Y con los ojos cerrados, sosteniendo el movimiento, y empezó a salir un mensaje de mucha confianza consigo mismo, ¿no? Su tema es el miedo, ¿no? El temor, ¿sí? Y ahora va a ser papá, ¿no? 3 meses de embarazo tiene. Y un tema con su propio padre, ¿no? Entonces, papá, de cierta manera, lo que hizo con él cuando era niño, sin darse cuenta, fue desestimarlo, ¿no? Él hacía muchas cosas bien, se metía 3 goles en el partido y el papá le criticaba porque se había perdido uno, ¿no? Entonces, pum, lo tiraba para abajo, ¿sí? Entonces él quedó con esa sensación de poca suficiencia y de mucho miedo a la crítica, sobre todo del padre, ¿no? Y de la autoridad. Entonces cuando empieza a mover la mano y empieza a tomar conciencia de la mano, ¿sí? Y la mano le empieza a decir muchas cosas muy interesantes, ¿no? Con respecto a la fuerza, ¿sí? Con respecto a la fortaleza y la seguridad, ¿sí? Pero es un poder observar al otro en eso que de repente aparece, ¿sí? Esa es una forma. La otra forma son estas experiencias que son eh, que son más puntuales, ¿sí? Por ejemplo, esto de la respiración ergonómica, que es una respiración de descarga, que busca equilibrar el sistema nervioso a través de el sonido del cuerpo, de la vibración del cuerpo, y la tensión y la relajación. Tensión y relajación, ¿sí? Y eso se sostiene, esa respiración se sostiene, yo me acuerdo cuando la hice ahí en la formación de terapia corporal integrativa, lo hicimos 1 hora, ¿no? De estar respirando. Solo respirar y generar sonido y generar tensión, 1 hora, ¿no? De ir descargando, 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 ¿sí? Entonces aparecen cosas que son bien interesantes porque el cuerpo comienza a traer información y que no son recuerdos, son memorias corporales, ¿no? Son memorias de la musculatura que están ahí enclaustradas. Y la musculatura va enganchada al sistema nervioso, entonces le permitimos al sistema nervioso relajarse, descansar de tanta cosa que tenemos aquí arriba, de tanto pensamiento. A ver, ya te muestro algo teórico y bueno, ya he hablado harto, pero... y luego vamos a hacer una pequeña experiencia y con eso ya vamos terminando, ¿ya? Lo tengo por acá. Esto es interesante. Bueno, esto es parte del curso que estamos llevando, que es el proceso experiencial reparador del trauma, que son módulos abiertos, ¿sí? Eh, lo que venía hablando, ¿no? La mayoría de las necesidades básicas o necesidades del ser humano propuestas por Maslow se entrelazan con el proceso de autorregulación, ¿no? Entonces, acá la mayoría de nosotros ya lo tenemos, ¿no? Si estamos acá, aquí y ahora, es porque tenemos alimento, podemos dormir, tenemos una casa donde estar, descansar, ¿cierto? Sí. Pero ya acá se nos empieza a poner más compleja la cosa, ¿no? Afiliación y amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando fuimos niños, habían diferentes tipos de necesidades básicas psicoafectivas, ¿no? Que posiblemente no fueron resueltas. Que las figuras de apoyo, las figuras que estaban ahí en contacto con nosotros, más íntimos,
¿cierto? No estaban disponibles porque también tienen sus propios niños heridos adentro, sus propias historias, ¿no? Entonces, estas son las necesidades psicoafectivas que plantea la Evania Reicher, que es la que también debemos, de cierta forma, construir en nosotros mismos dentro de este útero psicológico, ¿no? Necesidad de sostén corporal y emocional, necesidad de contención y límites afectivos, necesidad de libre expresión corporal y emocional, necesidad de amor, ternura y validación, necesidad de juego y creatividad, ¿sí? La Vania dice, ciertas necesidades son respetadas, se forma una persona bien con la vida, si son negadas, aparece la coraza, la neurosis y la desconexión con el cuerpo, ¿sí? Y ahí ya viene el concepto de autorregulación, ¿sí? Todo organismo vivo busca el equilibrio para poder sobrevivir, ¿sí? Y lo que plantea Wilhelm Reich, a diferencia de Freud, ¿cierto? Freud planteaba como esta tendencia del tánatos, ¿no? Como de que el ser humano nacía como un poco malo en la vida, ¿no? Como que venía con maldad, ¿sí? Como que tendíamos a la muerte, ¿sí? En cambio, lo que plantea Reich es que todo ser humano nace con una tendencia hacia la vida y con una tendencia hacia la creatividad, ¿no? O sea, a ser creativos, ¿sí? Y para ser creativos, o para poder llegar a ser creativos, necesitamos también autorregular, ¿sí? En la Gestalt hay un concepto que me gusta mucho que se llama ajuste creativo, ¿sí? Es cómo nos ajustamos creativamente a la demanda del ambiente, en cada momento, en cada situación, ¿sí? Para que sea mejor para mí como para el otro. Eso no significa que vamos a estar felices con todos, ¿no? Significa también aprender a poner límites, a decir que no, a enojarme cuando hay que enojarse, a plantear lo que yo quiero desde la energía suficiente para que el otro me escuche, ¿no? A irme si me requiero ir, cuando quiera irme, o si la situación lo merita, ¿sí? No se trata de ser iluminados, ¿no? Sino de ser seres humanos, ¿sí? Y la salud, de cierta manera, que tiene que ver con la autorregulación, es la fluctuación espontánea, ¿sí? Por los diferentes tipos de emociones, ¿sí? Aprendiendo también a, eh, a sacar lo mejor de ellas en cada situación, ¿sí? Entonces se habla acá de la sabiduría organísmica, ¿no? Que es esta sabiduría del cuerpo humano, ¿sí? Que busca la autorregulación con las posibilidades que tiene y en el contexto en el que esté. Por eso es diferente para todos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene a los papás que tuvo o a los que nos criaron, ¿no? Tiene también adentro la locura de mamá, la locura de papá, ¿no? Entonces, y cada uno tiene una historia diferente. Entonces, el proceso de autorregulación es diferente para todos, ¿sí? No es igual. Por eso no hay una receta. Entonces, en palabras simples, Reich nos dice que la autorregulación tiene su origen en un sentido de fe en la vida, ¿sí? Ya, creo que he hablado mucho. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces vamos a hacer unas experiencias muy simples, ¿sí? De autoobservación, ¿ya? Si lo puedes hacer de pie, mucho mejor. Si no, lo puedes hacer sentado, no hay problema. Sentada, ¿sí? Si puedes abrir tu cámara, mucho mejor, ¿sí? Entonces, te voy a pedir que cierres los ojos. Cierra los ojos. Eso. Entonces vamos a ocupar el cuerpo. Vamos a respirar por la boca. Cierra los ojos. Si estás sentada, pon tus dos pies en el suelo, ¿sí? Y vamos a mover un poquito los hombros, la cabeza. Respira por la boca. Suave y lento, suave y lento, suave y lento. Lo más suave y lento que puedas. Si quieres bostezar, bosteza.
Estira tus brazos, abre tu pecho, junta los omóplatos y cuando exhales te voy a pedir que generes un pequeño sonido, así como una vibración interna. Entonces inhalas, como que pudieras soltar un suspiro, ¿sí? Mueve tus hombros, mueve el cuello, mueve el abdomen, las caderas, tus pies, muévelos un poquito, como que puedas ir tomando atención, más atención en tu cuerpo. Eso. Abre la boca, saca la lengua, cierra los ojos fuertes. Uah, genera un sonido con tu cuerpo, como que pudieras soltar, 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 soltar. ¿Sí? Soltar, soltar, soltar los hombros, soltar el cuello. Eso. Suelta, suelta, suelta. Ya, y toma una. Si estás sentada, pon tus dos pies en el suelo, ¿sí? Hombros atrás y abajo. Si estás parada, toma posición de arraigo, que es tus piernas a la altura de tus caderas, los pies, las piernas separadas un poquito, semiflectadas, la punta de los pies hacia adelante, hombros atrás y abajo, que tu cabeza no esté ni muy arriba ni muy hacia tu pecho, ¿sí? Inhala y exhala siempre por la boca. Tus manos están al ladito de tus caderas, de tus muslos, ¿sí? Inhala siempre por la boca. Ah, y suelta con un suspiro. Ah, e intenta que ese suspiro que sueltes sea lo más natural posible y que puedas llevar el sonido hacia una vibración de tu tórax, hacia una vibración de tu garganta. Ah, esta respiración es una respiración de descarga. Cuando la vas haciendo, te puedes ir fijando si vas aumentando un poquito la intensidad de la descarga, de la exhalación con el sonido, para que vibre tu tórax, ¿sí? Para que vibre tu garganta. Lo que va pasando es que con la vibración y el sonido se va abriendo, ¿sí? Se va despejando la zona emocional y por tanto, cuando hay mucha angustia, angustia viene de angosto, de que se tensa, ¿sí? Entonces cuando yo genero esta respiración, que es como un om, pero hacia abajo, si tú haces un om, inhalas y haz un om. Mira, prueba. Om, te vas a dar cuenta que el om te lleva la vibración hacia la cabeza, hacia arriba. ¿Sí? Esta respiración lo que busca es llevar la vibración hacia el tórax, hacia abajo, ¿sí? Inhala. Busca la vibración del tórax. Lo más naturalmente posible es un sonido que tienes que generar, ¿sí? Suelta la mandíbula, suelta la mandíbula. Eh, Y ahora te voy a pedir que vuelvas a una respiración que más te acomode. Cierra los ojos. ¿Sí? Vuelve a una respiración que más te acomode y que registres ahí tu sensación del cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo ahora? Si llevas la atención a tu cuerpo sin intentar cambiar nada. No hay nada bueno ni nada malo. Solo observar. Observa tu cuerpo. Observa las tensiones de tu cuerpo. Observa las ligerezas de tu cuerpo. Observas las molestias de tu cuerpo. Observa tu comodidad. Observa si te mueves. Observa si estás quieta. Dale atención
a tu cuerpo. Y te voy a pedir ahora que lentamente puedas ir hacia una posición donde tus hombros vayan hacia adelante y tu cabeza hacia abajo. Tu cabeza hacia tu pecho, hacia tu tórax, y tus hombros hacia abajo, y que tus manos se junten y que tu columna se curve un poquito, lento, lento, no rápido, lento, lento. Y que te quedas ahí unos minutitos, registrando. Observa tu respiración, observa la postura de tu cuerpo, observa qué es lo que aparece en ti, qué sensaciones, cómo es tu respiración en esa posición, qué sensaciones emergen en tu piel, en tu tórax, en tu respiración, qué posibles recuerdos o imágenes, críticas, juicios pueden aparecer en esa posición. Date un minutito más de estar ahí, solo registrando qué es lo que hay ahí, qué es lo que aparece ahí, qué memorias hay en esa posición. Incentiva un poquito más tus hombros hacia tus orejas, tu cabeza hacia tu tórax, tus manos hacia adelante, curva un poquito la espalda, solo un poquito, como que, y respira ahí, cómo se pone tu respiración, sostén ahí un poquito. Y lentamente, 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 vas hacia una posición contraria, totalmente contraria a esa que acabas de experimentar. Lento, 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 no te apures, lento. Estas experiencias son lentas, no se pueden hacer rápido. Si lo hago rápido, no hay registro, ¿sí? Es lento, ¿sí? Hay que enlentecer, ¿sí? Entonces voy hacia otra posición totalmente contraria, ¿sí? Y sostén esa posición contraria. Totalmente contraria sería tal vez los brazos más amplios, más abiertos, la cabeza arriba. Busca eso contrario, ¿sí? ¿Cómo es la posición contraria? Y respira, sostén ahí esa posición, sosténla, respírala, respira. Y registra qué información te llega de tu cuerpo en esa posición. ¿Hacia dónde te lleva esa posición de tu cuerpo? ¿Cuál es la experiencia en esa postura? ¿Cómo se pone tu respiración? Exacerba un poquito más, sin hacerte daño en el cuerpo, pero exacerba un poquito más, intensifica. Cierra los ojos, intensifica un poquito más, permítete la respiración en ese lugar, ¿sí? Registra en tu cuerpo lo que aparece en esa posición y lentamente vuelves a la posición de arraigo o a la que comenzaste, a la intermedia. Vuelves ahí y recuerda tener los dos pies en el suelo. Vuelves a la posición de arraigo o sentada, con los hombros abiertos, el pecho abierto,
Respira por la boca. Y observa el registro de tu cuerpo en ambas posiciones. ¿Cómo fue? ¿En cuál de las dos posiciones me identifico más? ¿Se me es más clara mi habitualidad de la vida? O tal vez no, o tal vez ninguna. ¿Qué es lo que te dejan estas experiencias? Y te voy a invitar ahora a que si quieres escribir un poquito en tu cuaderno con respecto a lo vivido, fue algo muy, muy breve, ¿no? Puedas, o si quieres compartir, puedes abrir el micrófono y puedes compartir. Bueno, damos un tiempito para la escritura. Si quieres abrir el micrófono y compartir, lo haces. No hay problema. Daniel, Diga, Violeta. en la posición encorvada pensé que me iba a sentir incómoda, Ajá. pero no, me sentía como cuidada, algo así, como cuando apapachas a un niñito y lo haces así chiquitito para que esté bien así, así me sentí. Y Bien. mi respiración era muy despacito, tranquila, así. Cosa que el otro lado, cuando empecé a sacar como con mis hombros más para acá y así, mis manos empezaron a sudar y mi cuerpo, la respiración empezó a faltarme el aire, como que no podía respirar. Estaba como, "Ah, me falta oxígeno". Y fue muy interesante, en verdad. Pensé que iba a ser al revés, o sea, en mi cabecita, según yo, me iba a sentir más cómoda en la otra posición, pero no, me empezó a faltar el aire y mientras más sosteníamos esa posición, aún más, ¿no? Hasta ahorita me está costando volver a respirar con normalidad. Ujú. Sí, ahí la respiración que ocupamos al principio, esa la de la vibración, es una respiración para la autorregulación. ¿Sí? Ah, ah. ¿Sí? Esa respiración nos lleva inmediatamente hacia la autorregulación, porque permitimos que esto se abra a través de la vibración interna. ¿Sí? Ok. Gracias, Violeta, por tu experiencia. Qué bueno que pudiste observar tu cabecita cómo te mostraba lo contrario antes de la experiencia. ¿No? Interesante eso. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo te pasa eso tal vez en la vida? ¿Sí? Que te muestra cosas antes de. Bueno, a la mayoría nos pasa eso, ¿no? Como que nos catapultamos hacia el futuro pensando cosas que al final no son, antes de experimentarlo, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez nos hemos quedado ahí sin experimentar porque nuestra cabeza nos engaña, ¿no? Algo dijeron en el chat, a ver. Dice, la Bárbara dice, interesante la sensación, en la primera postura era como si me retaran, respiración agitada, y la contraria fue respiración más calmada y sensación de calma, como si estuviera frente al mar recibiendo la brisa. Maravilloso. Sí. Ujú. Ahí es algo interesante esto que me retaran, ¿no? Que si pudiéramos hilar un poquito más fino ahí, Bárbara, ¿no? Sería como, ¿hacia dónde lleva eso, ¿no? Esa frase de como si me retaran, ¿sí? Está bueno eso para poderlo seguir ahí trabajando, Bárbara. Muchas gracias. La Carmen abrió el micrófono. Sí, sí. Disculpa que no puedo mostrar, estoy con el celular, pero sí Vamos. hice el ejercicio. Bueno, en la primera postura al comienzo no hubo sensaciones. Cuando cambiamos la postura de aperturar los brazos y el pecho, habían sensaciones a nivel de mis senos, ¿no?
un poco como tensión, el tórax también estaba tenso y era una postura que no estaba habituada a sostenerla. Y empezó un dolor en mi cadera, en el lado derecho. Después, cuando pediste que cambiáramos, no aparecía ningún recuerdo ni nada, pero sí algo de angustia. Y cuando ya se cambió para retornar a lo anterior, al toque me vino un dolor de estómago fuerte, como que queriendo vomitar. Y bueno, ahorita ya se me ha pasado, felizmente, ya se pasó. Y cuál me sentí más cómoda, creo que en la que estoy agachada, con el tórax un poco más encorvado, ¿no? Más Eh, habitual esa, ¿no? En ti. y ese es mi habitual. Pero sí me llamó la atención el dolor de estómago. Me dolió muy fuerte, un cólico que quería vomitar. Eso era lo que me ha pasado. Sí, ahí Esa- desde la Gestalt yo te preguntaría así como si esa parte de tu cuerpo con eso que te pasó te estuviera diciendo algo, ¿no? Si le pudiéramos dar voz a esa parte, ¿sí? No para que lo contestes ahora porque no tenemos tiempo y tampoco estamos en terapia, pero sí te dejo la pregunta, ¿no? Como si fuera un mensaje existencial que se le llama en la Gestalt, ¿no? Si esa parte hablara, ¿qué te diría, ¿no? ¿Qué te estaría diciendo? Hacia la posición de más apertura, donde aparece el dolor, ¿sí? al finalizar apareció, al Claro. finalizar. Ujú. Bueno, ahí te dejo Ok. esa. Gracias, Daniel. Gracias, Carmen. La Cheryl. Eh, Me encantó el ejercicio y la primera postura sentí la sobreexigencia y como el cansancio. Y en la segunda postura sentí mucha vitalidad, la sensación de apertura y como conectar justamente con lo de arriba, con lo divino. Bien, Gracias. gracias. Bueno, Rosa. Sí, Daniel, en la primera postura encorvada me sentí totalmente protegida, sentí súper Ah, bien, tranquila. Era como si estuviese así en una posición fetal en el útero, una cosa muy profunda. Y en la otra abierta no me sentí bien, me sentí como que iba a hacer algún daño a alguien. No me sentí tranquila, eso. wow, tanta información que sale desde el cuerpo, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias Ujú. por la experiencia. Gracias a ti, Rosa. Si se dan cuenta, lo que fuimos experimentando, a cada una le pasó cosas diferentes, ¿no? O sea, y a cada una también la pregunta sería, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Sí? En ambas posiciones, sin entrar en juicio, sin entrar en que una es mejor que otra, ¿no? Sino en cómo me relaciono yo con estas posiciones de mi cuerpo y con esta información que me llega de mi cuerpo desde una postura de aprendizaje, ¿sí? Y de poder observar que el cuerpo, nuestros cuerpos, ¿cierto? Tienen información, ¿sí? Que con una experiencia que simplemente es llevarnos hacia abajo, observar sin juicio y luego hacia una posición contraria, nos entrega bastante información, ¿sí? Y para cada uno y cada una es distinto, subjetivo y diferente. Bueno, ¿cómo están? Ya vamos llegando a la horita y media de taller, de charla. Espero haber sido claro, que le haya servido. Si pueden prender sus cámaras para sacarnos una fotito para que quede el registro y si alguien la puede sacar, si alguien tiene como una. De repente se sacan fotos así desde el computador. Rosa, se le ve solo la cabeza, Rosa. Ahí sí. Tanto tiempo sin verla, Rosa. Con Rosa nos conocemos hace años del teatro en Lota, ¿no, Rosa?
Sí, tiene el el micrófono apagado, Rosa. Ahí está. Yo sigo en el teatro, Daniel. El teatro y Qué la bueno. pintura. Sí, por acá también seguimos haciendo teatro de a poquito. Sí, con Bien. Rosa. ¿Nos conocimos en qué año? Estábamos en 2014, 2015 parece, Rosa, ¿no? Más o menos por ahí. Qué bueno seguirla viendo. ¿Quién puede sacar una foto y luego me la manda? O la manda al grupo, no sé. ¿La Violeta? Yo puedo sacar como una captura de pantalla, dices tú. Sí, puede ser, a ver. Y luego vemos cuál es mejor. Sí, absolutamente. Yo al menos saco la captura. Dale. Avisa para que nos riamos. Ya. Ahora, uno, dos. Voy a sacar otra por si acaso, ¿ya? De Ya, nuevo. dale. Ahora. Súper. Dale. Bien. Bueno, las dejo invitadas a participar del taller del domingo 9. Ese es online y presencial acá en Concepción y online puede ser tomado de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Es a las 9:45 Chile, hasta la 1 de la tarde, donde vamos a estar trabajando la meditación somática de la respiración orgonómica. ¿Sí? Así que voy a mandar también el afiche por el grupo. ¿Ya? Y el día 15 vamos a estar trabajando, pero ese es presencial, Camino Santa Juana, en un centro que se llama Casa Encuentro, ¿sí? Ahí vamos a estar trabajando experiencias de liberación del trauma, ¿sí? A través de buscar la vibración del cuerpo con otras dinámicas, la respiración ergonómica es como una de las principales, pero allá en Santa Juana vamos a ocupar otras dinámicas de buscar la vibración del cuerpo. ¿Sí? Así que voy a estar mandando la información a los grupos. Bueno, la del próximo domingo 9 es online y presencial, así que la puede ya, para quien quiera. ¿Sí? ¿Maritza tiene alguna pregunta? La veo con cara de pregunta. No, ninguna. ¿No? Ok, ¿todo Muchas bien? gracias por el espacio. ¿Sí? Sí, súper. Ya, qué bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Ahora con los micrófonos para una nueva oportunidad. Chao, Gracias, Gracias. Daniel. que estemos muy Chao, bien. gracias. Gracias. Cariños. Igual para todas. Adiós.